Jesús, feliz estoy. Fue tu muerte en la cruz, qué dicha da. Gozo y gratitud hay en mi corazón por amarme así sin fin. Cuando el acusador al Padre va a decirle que yo en falta estoy, intercedes por mí, oh bendito Jesús, tus manos y tus pies, testigo fiel, ante el Padre soy. Preciosa en la cruz, despojando enemigos y principados, triunfando sobre ellos en la cruz. Fue en la cruz que cargaste pecado, miserias y enfermedades en la cruz. Fue allí que con el gozo puesto delante de ti consumaste la obra perfecta de gracia infinita, se perfecciona día a día en mí. Fue en la cruz, desplegaste tu gracia, tu amor ante el Padre y me diste la sangre preciosa en la cruz, despojando enemigos y principados, triunfando sobre ellos en la cruz. Fue en la cruz que cargaste pecado, miserias y enfermedades en la cruz. Fue allí que con el gozo puesto delante de ti consumaste la obra perfecta de gracia infinita que perfecciona día a día en mí, que perfecciona día a día en mí. ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él, feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra
esgrafiado, hago al dolor huir. A Cristo paso a paso, yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar, y todas sus bondades me da sin limitar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Siempre que estoy tentado o que en la sombra estoy, más cerca del camino y protegido fui. Si en mí la fe desmaya y caigo en la ansiedad, tan solo Él me levanta, me da seguridad. Tan solo Él me levanta, me da seguridad. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Cuánto tiempo anduve errado, lejos de mi Padre Dios, ignorando las riquezas de su gracia eterna. Cuántas veces he dudado hasta de mi salvación, impotente ante el pecado que antes no logré vencer. Mas hoy hallé la victoria en la cruz, por la gracia de mi Dios, la corona obtendré. Cuánto tiempo he luchado por ganar mi salvación, todo esfuerzo ha sido inútil porque no entendí la cruz. Hoy al fin he comprendido que la gracia de mi Dios salvaguarda y siempre inspira a vivir por el Señor. Mas hoy aprendí de la gracia, depender por la gracia de mi Dios. A la meta llegaré.
vez el maestro me dijo, hijo mío, a la cima llegarás solo conmigo. Yo pensé que todo sería fácil cuando decidí ganar a Cristo, pero de repente vino ante mí una senda estrecha, agobiante. Me estremecí, casi caí, a nadie vi cerca de mí, cuando de pronto escuché su tierna voz que susurró en mis oídos: a nada temas, hijo mío, no te detengas, no vaciles, vas conmigo. Y de mi mano tomó con solo mi corazón, y confiada retomé mi camino. Puesto los ojos en Jesucristo, marcha con paciencia el peregrino, avanza constantemente, mirando siempre adelante, porque el final del camino está su amado. Glorioso será aquel encuentro del esposo con su bella amada. Las aflicciones entonces que soportó en el camino, con la gloria venidera no son nada. Muy pronto Cristo volverá para decir al vencedor: ven, sube, toma posesión del galardón. Un resplandor sin fin habrá, cantos de júbilo se oirán, porque las bodas del Cordero se han cumplido. ¿A dónde fueron las penas? ¿Qué fue de aquella tristeza? La eterna gloria en el cielo es lo que cuenta. Oh, sí. Aunque el cielo y la tierra se deshagan ante el fiel, confundido no será jamás. Su confianza en el Señor es más grande que el temor y el peligro real. Al lugar de los conflictos nunca solo llegará el cristiano que confía en Dios. El poder del tentador nunca puede con la fe del creyente fiel. La fe del fiel agrada a Dios. Nadie más recompensado será aquel probado en todo que nunca se dio. Es la hora 21. Se equivoca el enemigo atacando al santo fiel. Presa fácil no se...
en la gracia aprendí que el divino Redentor crecerá en mi interior si descanso solo en él, porque solamente en Cristo comunión tendré con Dios. Aprendí que todo el tesoro de Dios se resume en Jesucristo, porque en Él habita toda. Toda esperanza nos llena de gozo y paz, porque en el Hijo del Hombre ganamos la eternidad. Con esperanza esperemos a quien muy pronto vendrá, trayendo consigo el premio de los que vencen con él. La redención de nuestro cuerpo aguardemos con devoción. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Hemos tenido un inconveniente con el audio. Estamos aquí con Misael, vamos a dar inicio a nuestro programa, mensaje de gracia y gloria. Vamos a escuchar una última alabanza y luego vamos a compartir la palabra de Dios. Teniendo a Cristo nosotros, como perder la esperanza, con regocijo esperemos, el tiempo es cosa de Él. La esperanza demorada no debe ser un tormento, lo que tarde ya no importa, igual iremos con Él. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria, gloria de Dios. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria, gloria de Dios.
Bueno, hermanos, estamos con algunos problemitas técnicos, estamos saliendo en vivo nuevamente y bueno, estábamos hablando acerca de Nehemías, que vamos a continuar con nuestro estudio, y este es el libro de El Restaurador. Habíamos visto que Nehemías fue aquel que Dios levantó para restaurar a Israel, para restaurar los muros y las puertas de Israel luego de la cautividad. Dios había corregido a Israel 70 años en Babilonia y luego Dios había también declarado que este pueblo iba a ser restaurado. Y estamos viendo cómo empieza la restauración. Empieza por 12 puertas. 12 puertas que cada una habíamos visto que nos habla de Cristo. Cada puerta nos habla del Señor Jesucristo y también nos habla de la fe. Y vamos a ver hoy, con la ayuda del Señor, en el capítulo 3 de Nehemías, Nehemías capítulo 3, y vamos a leer desde el verso 6 en adelante. Vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice: la puerta vieja fue restaurada por Joiada, hijo de Pasea, y Mesulam, hijo de Besodías. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. Junto a ellos restauró Meratías Gabaonita y Jadón Moronotita, varones de Gabaón y de Mizpa, que estaban bajo el dominio del gobernador del otro lado del río. Junto a ellos restauró Uziel, hijo de Aría, de los plateros, junto al cual restauró también Ananías, hijo de un perfumero. Y así dejaron reparada a Jerusalén hasta el muro ancho. Así que aquí encontramos una de las puertas más importantes que tenía Israel. Esta ciudad de Jerusalén, como hemos visto, tenía muchas puertas. Dios da una entrada amplia para aquel que quiera entrar al fundamento de paz. Hay muchos que están predicando el Evangelio, hay muchas oportunidades, y esto, hermano, realmente es la muestra de la gracia de Dios. Pero aquí vemos que ellos tienen que restaurar esta puerta. Como vemos, cada puerta está siendo restaurada. Y habíamos visto anteriormente la puerta del pescado. Habíamos visto otras puertas. Cómo el pueblo junto trabajó para poder llegar a restaurar los muros y las puertas. Así la iglesia hoy, la iglesia, podemos decir, la iglesia visible, está en una ruina espiritual. Hay realmente una pobreza, hay una corrupción de la palabra de Dios, de la palabra de verdad. Pero también en este tiempo de ruina espiritual, vemos que siempre hay fieles que se levantan a edificar. El fiel siempre está preparado para cumplir el propósito de Dios, y está siempre por Dios. Aunque muchos estén en ruinas y estén también forjando esa ruina en el pueblo de Dios, también hay muchos que conforme a la palabra están edificando. Por eso es muy importante saber que para edificar hay que usar los materiales que Dios nos dio. Los materiales que Dios nos dio están en su palabra. Y nada que esté fuera de su palabra nosotros vamos a usar. Hoy hay muchas ideas, muchas maneras, pero realmente aquellos verdaderos edificadores que están edificando conforme al plano, a la manera de Dios, están utilizando la palabra de Dios, y especialmente las epístolas del apóstol Pablo, que es el apóstol de esta dispensación, el apóstol de la iglesia. Y vemos aquí justamente la puerta vieja, o también esta puerta era llamada la puerta primera, o la puerta fundamental o fundacional. Y esta puerta era
conforme al pensamiento de los judíos, esta puerta era la primer puerta que había tenido Jerusalén. Jerusalén no fue una ciudad nueva, Jerusalén fue una ciudad antigua. Y esta ciudad viene del tiempo de Melquisedec. Él fue el primer gobernador o rey de esa tierra. Podemos leer en Génesis capítulo 14. En Génesis capítulo 14. Podemos leer en el verso 18. Dice entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Bueno, aquí encontramos al gobernador de esta ciudad. En Hebreos capítulo 7 podemos leer, Hebreos capítulo 7, encontramos también algunas enseñanzas que nos da el apóstol Pablo. Dice en el versículo 1, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Y así vemos esta puerta primera, o esta puerta fundamental, nos lleva justamente al sumo sacerdote Melquisedec, y que también era, dice, rey de esa ciudad, rey de Salem o rey de paz. Bueno, desde allí venía esta puerta, como vemos. Y esta puerta nos habla, como hemos dicho al principio, todas las puertas nos hablan de Cristo, pero esta puerta especialmente nos habla del Señor Jesucristo como el primero, como el fundacional en todo el propósito de Dios. Sin Cristo no habría nada. Sin Cristo no habría ningún propósito. Sin Cristo no habría salvación. Por eso vemos que es tan importante restaurar esta puerta. Porque esta puerta nos habla de el lugar de preeminencia que tiene el Señor Jesús. Y especialmente vemos al Señor Jesús en esta ciudad y en esta puerta como el sumo sacerdote. Note que ya Dios había visto la necesidad de un sacerdote. Un sacerdote es el medio por el cual el hombre llega a Dios. El sumo sacerdote se paraba en representación del pueblo ante Dios. Y así también es el medio también en que Dios llega al hombre. Parece que es como un intercesor. Así nos da la idea de la palabra sacerdocio. Uno que intercede. Y así realmente fue el Señor. Y vemos que esto no fue algo nuevo para Dios. Dios ya tenía como primero al Señor Jesucristo. Jesucristo en la mente de Dios fue primero. Antes de que empiece todo, antes de crear los cielos y de crear la tierra, bueno, el Señor estaba en la mente de Dios. Dice en Colosenses capítulo 1, en el verso 15, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. El Señor fue primero. Y dice más, dice, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él.
El Señor fue el primogénito de la creación. ¿Sí? Como hombre. Esto tenemos que también hacer un paréntesis aquí. Bueno, como hombre, Él fue el primogénito de la creación. Pero acuérdense que Dios se manifestó en la persona de Jesucristo. Y Jesucristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la deidad, vino y tomó un cuerpo de carne. Y ese cuerpo humano, ese cuerpo terrenal, ya había sido visto. Dios ya lo había visto y lo había visto como una realidad antes de crear cualquier planeta, antes de crear cualquier creación. Él es antes. Toda la creación restante dependía de la manifestación de Cristo como hombre. Y esto es algo precioso. ¿Cómo puede ser que nuestro Dios, el Dios que de los cielos no pueden contenerle en su gloria, bueno, tenía pensado venir en semejanza de un hombre, igual que nosotros? Esta es la identificación más preciosa que Él hizo hacia el hombre. Y Él es el primero, note que Él es el primero en todo. El Señor tiene preeminencia. También podemos leer un verso más en Apocalipsis, capítulo 1, Apocalipsis capítulo 1, en el versículo 8. Apocalipsis capítulo 1, en el versículo 8. Dice, yo soy el alfa y la omega. Yo soy el alfa y la omega. El alfa y la omega son las primeras y la última letra del abecedario griego. Él es el alfa y la omega. Dice el principio y el fin. Él es la plenitud de todo. Y nosotros somos parte de Él. Y en ese sentido también nosotros somos, como dice en Efesios, somos su plenitud. Él lo llena todo. Y nosotros en Él también. Y dice, yo soy el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Así que vemos al Señor como el primero. Y le vemos ya desde el principio de todo, le vemos como sacerdote. Y esto pura y exclusivamente por la necesidad del hombre. Dios ya vio al hombre que había creado y le dio también con la necesidad de un sumo sacerdote. El sumo sacerdote entraba en la misma presencia de Dios por medio de la sangre. Esto era hecho una vez por año y entraba llevando al pueblo sobre sus hombros. Bueno, había muchas cosas en el sumo sacerdote que tipificaban al pueblo de Israel. Había 12 piedras, también tenían el pectoral. Y bueno, pero hermano, sin el sumo sacerdote, el pueblo no podía permanecer en comunión con Dios. Y así también es con el hombre. El hombre necesita de alguien que interceda por Dios, por él delante de Dios. Y sin nuestro sumo sacerdote, si no había un sacrificio, si no había un plan de redención, bueno, Dios no podría haber mantenido nada de lo que hay. Todo fue hecho dependiendo de la obra de la cruz. Todo fue hecho en vista de que todo iba a ser redimido a través de la cruz. Y a través de la cruz el hombre puede permanecer. Pero tiene que venir y aceptar a Jesús como su Salvador. Él tiene que venir y aceptar ese sacrificio que su sumo sacerdote Jesucristo ofreció y sigue ofreciendo a Dios. Porque Él sigue ofreciéndose en la calidad, en la plenitud, conforme a toda la eficacia que hay en su vida. Se ofrece a Dios permanentemente. Por eso también este sacerdocio, el sacerdocio de Cristo, es un sacerdocio inmutable. Este sacerdocio es muy diferente al sacerdocio de Aarón, porque es un sacerdocio que jamás va a terminar.
Por eso podemos leer, dice otra vez en Hebreos capítulo 7, dice en el verso 23, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Este es nuestro sumo sacerdote. Y de esto también, como estamos viendo, nos habla esta puerta. Y así vemos que esta puerta vieja, o esta puerta fundamental, nos habla de este Cristo ya desde antes de la fundación del mundo. Y en esa manera también nosotros vemos que nos habla de la sabiduría de Dios, de la sabiduría que existía ya desde antes de la fundación del mundo. Y así le vemos también en Proverbios capítulo 8 y en el capítulo 9. Vemos al Hijo en el seno del Padre. Él fue el primero. Él fue el primero y Él también es el postrero. Esta sabiduría, estamos escuchando el estudio de Romanos y vemos que el hombre quiere sustituir la sabiduría de Dios. El hombre trató de muchas formas de sustituir la sabiduría de Dios. Y vemos que Satanás estaba presto para darle otra sabiduría al hombre. Pero el Señor tiene que seguir teniendo ese lugar de preeminencia. Vemos que el hombre tiene muchas formas de tratar de buscar la salvación o de alcanzar la justificación. Sin embargo, la sabiduría de Dios, Cristo como esta sabiduría de Dios, por más que esta sabiduría sea vieja y sea antigua, sigue teniendo la misma vigencia. La de la puerta vieja. No hay otro método con que el hombre pueda alcanzar la salvación. Podemos leer algunos versos. Vamos a ver en Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3. Y vamos a leer en el verso 13. Dice, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Bueno, en Proverbios nosotros encontramos que Dios está poniendo en alto, está manifestando sobre todo la sabiduría de Dios. Cuando nosotros hablamos de la sabiduría en Proverbios, no estamos hablando de la sabiduría del hombre. El hombre en su sabiduría está haciendo muchas cosas y esa sabiduría está en un constante cambio. Pero con la sabiduría de Dios no es así. Esta sabiduría la vemos manifestada ya desde tiempos antiguos. Y esta sabiduría no tuvo necesidad de ampliarse o de mejorarse en alguna manera. Porque Dios es perfecto y su sabiduría es perfecta. Por eso cuando el hombre alcanza esta sabiduría, puede llegar a alcanzar también la plenitud. Y la palabra dice es bienaventurado, 3 veces felices. Y es bienaventurado. Y nosotros hoy, esta noche, por estar escuchando la palabra de Dios, también somos bienaventurados. Estamos en un tiempo donde el hombre trata de encontrar la cura para este virus que está azotando el mundo. Y busca de alguna forma, de alguna manera. Pero solamente ve eso. El hombre ve el virus y bueno, cuando pase todo esto, el hombre natural va a seguir así, va a seguir igual. Pero nosotros, detrás de cada acontecimiento, vemos una sabiduría más antigua. Vemos que Dios preparó todas las cosas y tiene todo bajo control. Y esta es la sabiduría de Dios. Esta sabiduría no necesita, como dijimos, ser perfeccionada, ya es perfecta. Por eso dice bienaventurado, así somos nosotros. Nosotros entendemos. Dios en su sabiduría nos muestra y nos mostró cómo va a ser. El mundo no va a mejorar y el mundo tiene que ir de mal en peor. El Señor viene pronto. Hermano, el Señor viene pronto.
Es tiempo de prepararnos. Es tiempo de buscar del Señor. Y esto para nosotros, hermanos, no nos alarma, porque nuestra vida está escondida en Cristo y en Dios. Y si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Pero esto también, esta sabiduría, hermano, nos llama a prestar atención a estas cosas que están sucediendo para poder con más fuerza rendir nuestra vida al Señor. Hermano, es tiempo de correr la carrera. Hermano, que podamos realmente ver más allá de cómo el mundo ve. El mundo está bajo temor. Nosotros no estamos bajo temor. Nosotros estamos bajo un dominio de amor. Y Dios en su amor nos ha dado esta sabiduría. Por eso dice bienaventurado. Bienaventurado. Somos bienaventurados en conocer la sabiduría oculta desde siglos y edades. Esta sabiduría que el hombre despreció, dice Pablo, el hombre no puede alcanzar esta sabiduría, está escondida. Podemos leer por lo menos para poder ver bien. En 1 Corintios dice en el capítulo 2, en el verso 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos. Note qué vieja que es esta puerta, la puerta de la sabiduría, en donde vemos a nuestro Señor como nuestro sumo sacerdote. No te dice la sabiduría oculta. Así es para el hombre común, para el hombre natural. Y dice que Dios preparó, predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Esta sabiduría levanta al hombre del polvo, le levanta del pecado y le da un lugar en la gloria. Tal es esta sabiduría. Y dice la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. El hombre natural vive, hermano, y la palabra le compara bien con un ciego. El ciego tropieza y no sabe con qué. Y el hombre, hermano, ya le digo, el hombre natural, si es que no se deja despertar por la obra del Espíritu Santo que está trabajando en este tiempo, el Espíritu Santo está conmoviendo, está tratando de que el hombre se despierte a ver su condición. Pero puede pasar guerras, puede pasar pestes, puede pasar enfermedades, puede haber muerte, puede haber tragedia. Pero dice la palabra que esta sabiduría, si Dios no le despierta, si el hombre no se deja despertar, bueno, tampoco va a conocer. Pero nosotros, hermanos, damos gracias a Dios, que por esta sabiduría estamos conociendo cada día más de Dios. Hermanos, somos invitados a conocer esta sabiduría antigua. Y por lo general, cuando hablamos de algo antiguo, nosotros parece que estamos hablando de algo viejo, algo que ya no sirve. Pero esta sabiduría se renueva, hermano. Se renueva y vemos que nunca va a pasar de moda la sabiduría de Dios. Y dice la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Así Dios trata de alumbrar al hombre con esta sabiduría. Esta sabiduría llega a ser como una luz para que los ojos de los hombres sean abiertos. Pero el hombre desecha la sabiduría antigua. El hombre quiere seguir religiones nuevas, maneras nuevas. Y bueno, pero nosotros, a medida que vamos aprendiendo esta sabiduría, hermano, vamos aprendiendo también que realmente esta es la verdadera sabiduría, la sabiduría divina, celestial. Dice, porque si le hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Y bueno, y así también, hermano, es para la iglesia. Por un lado, el hombre desecha esta manera, ve a la palabra de Dios como algo cursi, como algo que ya pasó de moda. Pero también la iglesia, los hijos de Dios,
en estos últimos tiempos han tomado a la sabiduría de Dios y la han menospreciado. Y yo he escuchado cuando se estudiaba acerca de la puerta vieja, siempre se me viene a la memoria la senda antigua, porque siempre se comparaba con eso. Y qué verdadero que es. Vamos a ver en Jeremías, primeramente en Jeremías capítulo 18. Jeremías capítulo 18. En el verso 15. Vamos a ver lo que ocurrió con el pueblo de Israel. Y dice, porque mi pueblo me ha olvidado, incensando a lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por camino transitado. Así pasó con el pueblo de Israel. Y note que con tristeza dice Dios, porque mi pueblo me ha olvidado. Una de las cosas que Dios le había dicho al pueblo antes de entrar a Canaán, dice que Dios le dijo, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Y nosotros, hermanos, no es que vamos a perder la conciencia de que Dios existe. No es que perdemos la conciencia de Dios. Pero empezamos a menospreciar la palabra de Dios y en ese sentido nos olvidamos de Él. Es como que no tomamos la palabra como con el peso, con la importancia que debiera tener. Estamos en un tiempo donde la palabra es algo más que rellena, un tiempo donde el hombre concurre a la reunión para un pasatiempo. Y eso, hermano, nos indica que el pueblo se olvidó de Dios. El hombre no conoce a Dios. Dice que esta sabiduría está escondida del hombre. Y eso ya no nos extraña a nosotros. Pero sí, hermano, nos duele ver la condición del pueblo de Dios. El pueblo de Dios conociendo a Dios, teniendo la palabra en sus manos y muchas veces teniendo aún la llenura del Espíritu Santo. Vemos que no van por la senda antigua. Esta senda antigua es la senda que Dios había trazado para que ande Israel. Pero dice que ellos tropezaron. Y por ahí andan muchos que hacen tropezar al pueblo de Dios. Hay mucho error, hay mucho que medran también con el Evangelio y que para llevar adelante sus propósitos humanos, sus propósitos conforme a la necesidad de su vientre, cualquier cosa dicen. Y hay muchos también que por causa de no vigilar, también han desviado de esta senda. Por eso el Señor, vamos a ver cómo Dios le habla a su pueblo. En Jeremías capítulo 6, dice en el verso 16. Y dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad. Es como que Dios le dice, bueno, tiene que pararse y mirar ahora bien. Y si usted no sabe, dice, si ya no se acuerda, dice, preguntad, dice, por las sendas antiguas. Si no sabe, dice, tiene que preguntar. Y así el Señor nos ha dado, hermano, nos ha dado el Espíritu Santo. El Señor nos ha dado también su palabra. Nos ha dado, hermanos, que aman la palabra de Dios, que aman la palabra pura, la palabra de verdad. Y podemos preguntar. Muchas veces por no preguntar caemos en el error. Muchas veces por falta de andar en comunión con el Señor. Muchas veces por confiarnos. Hermano, necesitamos ver que nosotros no somos infalibles. Por eso damos gracias a Dios
porque esto nos hace ver lo necesitado que somos de nuestros hermanos. Necesitamos de la guía del Espíritu Santo, necesitamos de la palabra, pero también Dios estableció pastores y estableció maestros. En cada lugar el Señor ha levantado sus obreros, obreros que aman la verdad, y ellos nos pueden ayudar. Y si no, hermano, si este no es el caso, quizá usted está en algún lugar donde no se le da, donde se han apartado de la palabra. Bueno, yo le aconsejo que busque la guía del Señor, que busque la guía del Espíritu Santo, para poder ser edificado, para poder en este último tiempo aprovechar bien el tiempo que resta. El Señor viene pronto y la esposa de Cristo se está preparando para recibir a su esposo. Pero no se va a preparar si no está en la senda antigua. Si Cristo no está en su lugar de preeminencia. La puerta antigua nos habla justamente de poner la sencillez, la simplicidad, el camino sencillo donde el Señor a través del Espíritu Santo puede obrar. Parece que tiene que haber mucho ruido, el parlante tiene que estar a todo lo que da, tiene que haber mucho movimiento, porque si no la gente se va. Pero cuando vemos a Jesús en la antigüedad, Él hablaba, Él daba sus palabras, y algunos no veían mucho poder en su palabra, y encontramos dos veces encontramos que Jesús alzó la voz cuando ofreció el agua, cuando dijo Él, si alguno tiene sed, dice, venga a mí y beba. Y luego también alzó la voz cuando dijo a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Y el otro es en la cruz recién. Pero estando en su ministerio, hablando a la gente, vemos que el Señor no hacía una obra vistosa. Muchos pintan como que el Señor solamente iba sanando enfermos y sí, había tiempos donde Él entraba y hacía milagros, pero por ahí pasaban tiempos donde el Señor solamente hablaba. Y ahí la gente escuchaba su voz, una voz suave, una voz que no asustaba, que no ponía bajo temor, o que como hoy vemos que se habla con tanta fuerza. Cuando el Espíritu Santo está trabajando, solamente se necesita la sencilla palabra de Dios. Y ya con eso basta para que el Espíritu Santo tome de esa palabra y trabaje en el corazón de la persona. Y bueno, muchos piensan que ese Cristo cambió. Muchos piensan que ese Cristo ya no está más. Bueno, Dios le manda a Israel, dice, mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Pero lo triste es lo que dijo Israel, mas dijeron, no andaremos. Y así es el hombre está en rebelión con Dios. Ese espíritu de rebelión está en nuestra carne, en el viejo hombre. Solamente nuestra nueva creación está siempre de acuerdo con Dios. Y esto es lo que necesitamos nosotros, realmente estar de acuerdo con Dios. El hombre es llamado a volver a esa senda antigua. Y podemos leer un verso más en 2 de Corintios. 2 de Corintios, en el capítulo 11, vamos a leer desde el verso 1. Y el apóstol Pablo le dice a los corintios, ellos estaban hechizados con maestros falsos que habían venido y llenos de apariencia les habían hablado con palabras muy difíciles, y ellos quedaron hechizados y le trataban a Pablo como loco. Ellos ya decían que el apóstol Pablo
estaba loco porque esa no era la manera, no va a funcionar. Y Pablo le dice, ojalá me toleraseis un poco de locura. A veces, hermano, la verdad parece que es un error. Y a veces el error es tomado como verdad. Pero en todos nosotros tenemos que ver que esa puerta, la puerta antigua, no cambió. El Señor no ha cambiado. Sus formas no han cambiado. Dios sigue obrando, Dios sigue trabajando de la misma forma, con la sencillez. Y dice, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, dice, toleradme. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Este fue el desposorio que Pablo hizo para la iglesia. La iglesia es llamada a ser la esposa de Cristo. Pero no toda la iglesia es una virgen, es pura. No toda la iglesia tampoco tiene un suficiente crecimiento para casarse un día con el Señor. Solamente aquellos que permanezcan firmes, que conozcan la verdad en su plenitud, van a poder ser esposa de Cristo. Y aquí vemos, dice, os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, con un solo Señor, con una sola cabeza. Y acá hay muchas cosas que podemos hablar, realmente, de las que podemos decir y expresarnos. Hay muchos que toman cabezas humanas. Hay muchos que toman cabezas organizacionales. Y todo eso frena el trabajo y la obra del Espíritu Santo. Dice, un solo esposo. Y dice, este celo de Dios le llevó a Pablo a celar a la iglesia. Porque el deseo era presentaros como una virgen pura a Cristo. Y así, hoy la mayoría de los creyentes piensan que toda la iglesia va a ser la esposa de Cristo, pero no va a ser así. Cuando vemos en Génesis, vemos el tipo y la figura. Vemos a Adán, que Adán se casó con una costilla, con una pequeña parte de su cuerpo, que fue separada de él y fue trabajada y edificada. Y de esa costilla Dios formó a Eva, un pequeño hueso. Y así va a ser la esposa de Cristo. La esposa de Cristo va a ser una virgen y va a ser una virgen pura. Va a tener una sola cabeza. Esta es una mujer pura, que va a estar guardada de toda corrupción. Esta mujer anda en la verdad, vive en la verdad, vive en el poder de la vida nueva. Pero el temor de Pablo dice, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. Y aquí nuestra versión revisada dice de la sincera fidelidad a Cristo. Pero la versión antigua, la versión de 1909, dice de la simplicidad que es en Cristo. Esta simplicidad de tener al Señor como cabeza, de depender del Señor. Y esto, hermano, es un peligro en estos tiempos. Ya no se usa la palabra como centro de todo, como la base de la doctrina. Muchos dicen, bueno, sí, pero a lo último es todo una mezcla. Han puesto sus pensamientos en la palabra. Por eso, hermano, una iglesia que estudia la palabra, una iglesia que se está preparando para la venida del Señor, bueno, esa va a ser parte, de allí va a salir la compañía esposa. Pero tiene que conocer el Evangelio de la gracia. Tiene que entender cuál es el modelo que el Señor Jesucristo mismo le dio al apóstol Pablo. Entonces, de esa forma,
el Espíritu Santo le va a completar. Pero hermano, ya vemos cómo el hombre se mueve. El hombre ha menospreciado esto, porque el hombre quiere crecer y quiere ser grande. Y bueno, y no se quiere ajustar a la manera de Dios. El hombre quiere agregar o quiere quitar. Entonces, hermano, ¿sabe lo que pasa? Al no estudiar la palabra, de ahí nace la herejía, se tuerce muchas cosas que son para Israel, se toma para la iglesia, otras cosas que son para un tiempo, para el tiempo de la ley, se toman para este tiempo, mezclan la ley con la gracia, la fe con las obras, y todo al final y al cabo parece igual, pero no es igual. Es necesario poder comprender la palabra. Y si usted está en una iglesia donde se predica la verdad, apreciar ese lugar. Si tiene un hermano que le enseña bien. Y si no, hermano, yo no le aconsejo que siga asistiendo a un lugar así. Si usted siente que usted no está escuchando la verdad, busque un lugar donde se predique esta verdad. Porque quiere decir que el Espíritu Santo le está despertando. Porque, hermano, la verdad de Dios es muy profunda. Y el hombre, por no entenderla, la ha mezclado. Por eso damos gracias a Dios. Dice en el verso 4, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Bueno, así hay muchos que predican el evangelio, pero un evangelio ya mezclado, un evangelio que ya no tiene nada que ver con el verdadero evangelio. Por eso es tan precioso, hermano. La verdad de Dios no cambia. Estábamos viendo que Dios, aun cuando dio la ley es una parte importante de la verdad, porque la ley muestra la santidad de Dios. La ley no fue dada para que el hombre la cumpla, porque el hombre no puede cumplir la ley, porque el hombre tiene una naturaleza que está inclinada y vendida al pecado. Ahora, cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, bueno, nosotros allí recibimos una vida justa, santa y buena, igual que la ley. Y esa vida ya cumplió la ley. Esa vida ya cumplió. Y la ley es una parte de la verdad, pero la verdad completa, la verdad plena, está en la gracia. Porque dijo Jesús que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio del Señor Jesucristo. Así dijo el apóstol Juan. O sea que la ley no era la verdad plena está en la gracia. Pero cuando Dios dio la ley que mostraba lo que Él era, lo que Dios es en su santidad, aun cuando Dios dio la ley, Dios la mandó a escribir. Porque Dios no necesita hacer como hace el hombre. Yo ponía el ejemplo había un hombre en la antigüedad que se llamaba Sócrates, un filósofo griego. Y dice que usted no va a encontrar ningún libro que escribió él, más bien va a encontrar de Platón o de Aristóteles, que fueron sus predecesores. Y él no escribía porque decía que él no podía confiar en lo que él decía, porque podía cambiar. Y si él dejaba escrito, estaba dejando algo por hecho. Y yo le daba a los hermanos ese ejemplo, mostrando cómo Dios mandó a escribir. Y cuando el pueblo de Dios, ellos quebrantaron la ley de Dios, dice que Moisés quebró la ley. Pero cuando esas tablas fueron escritas en una tabla de piedra, pero podía ser quebrantada, y el hombre puede quebrantar la ley. Pero cuando el hombre quebrantó la ley, Dios volvió a escribir las mismas cosas. Dios no dijo, bueno, yo voy a cambiar la ley. Dios volvió a escribir lo mismo. La ley, la palabra de Dios, el propósito de Dios, la sabiduría de Dios jamás va a cambiar. Por eso, hermano, es tan necesario poder ver la necesidad de poder
estar firme en la verdad. Existe la verdad. El hombre está en búsqueda de la verdad. El hombre por lo general no sabe qué es la verdad. Pero la verdad está en Cristo Jesús. Y luego en la palabra nosotros encontramos al Señor Jesucristo ilustrado en cada libro, en cada parte, de muchas maneras y de muchos lugares y costados podemos verle y podemos enriquecernos de él, podemos enriquecernos de esta verdad. Vemos la palabra de Dios. Esta palabra, por más que es antigua, como hemos dicho, sigue vigente y jamás va a perder la vigencia. Bueno, por último vamos a leer en el Salmo 78, en el verso 2. Salmo 78. En el verso 2. Podemos leer desde el verso 1. Y dice: escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, y su potencia y las maravillas que hizo. Bueno, qué precioso cómo habla aquí el salmista. Y dice la palabra: abriré, dice en el verso 2, mi boca en proverbios, y hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Hermano, la palabra de Dios es antigua. Dios nos ha dado su antigua palabra. Y nosotros debemos basar nuestra vida, nuestra predicación en ella. Solamente en su palabra. Dice en Hebreos, había dicho que era el último, pero vamos a ver un verso más. Dice la palabra, en Hebreos capítulo 13, en el versículo 8, dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y dice el verso 9: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ella. Está por un lado la gracia y por otro lado la vianda, una comida rapidita. Pero dice la palabra: no os dejes llevar de doctrina diversa y extraña. Todo lo que no se conforma a la palabra de Dios es algo extraño. Y aún la palabra de Dios mal interpretada es algo extraño. Hoy yo he escuchado por ahí, muchos creen que ya viene el fin del mundo, o que también ya empezó la tribulación. Sin embargo, hermanos, nosotros vamos entendiendo que esas son doctrinas diversas que cambian día a día y extrañas. Pero la palabra de Dios siempre va a estar igual. La tribulación se va a dar inicio cuando la esposa de Cristo sea levantada de la tierra. Y en este tiempo, hermano, todo esto que está sucediendo es un aviso, es una señal de que la venida del Señor está cerca, nada más. Es parte también de la preparación de la esposa. La esposa está siendo preparada por medio de esto. El mundo vive bajo temor, pero nosotros, hermanos, tenemos una seguridad. Con esto yo no estoy diciendo que usted no se cuide, hermano. Hermano, ahora hay una cuarentena y las autoridades nos han pedido que no nos reunamos. Y en este caso no hay una prohibición por una persecución, sino que es esta cuarentena, esta privación de reunirse, no es solamente para la iglesia evangélica, sino es para todos. Y nosotros, en este caso, tenemos que atender a nuestro deber de ciudadano con sabiduría,
Porque ¿qué va a decir su vecino si usted se reúne? Su vecino no es de fe, quizá ni conoce a Jesús. ¿Qué van a decir los que no conocen al Señor? Que estamos haciendo un mal. Entonces, hermanos, nosotros en este caso tenemos que usar de la sabiduría de Dios. Y si tenemos fe, la tenemos para con nosotros mismos. Pero no todos tenemos la misma fe. Y la fe no se puede imponer tampoco. Entonces, hermanos, vamos a seguir buscando del Señor en este tiempo. Es un tiempo que el Señor nos da para poder, quizá el que trabaja, quizá el que no está en su hogar mucho tiempo. Yo siempre escucho de los hermanos y dice, yo no tengo tiempo, hermano, me dice. Bueno, hermano, ahora va a tener mucho tiempo. Vamos a buscar del Señor. Y vamos a orar, hermanos, también por aquellos que... Hay muchos hermanos y hay mucha gente que está trabajando en los hospitales. Y vamos a orar que el Señor esté guardando. Vamos también a unir nuestra fe por ellos. Para que especialmente todo esto sea para que si hay alguno que está quizás un poco quedado en el camino del Señor, vea su necesidad, vea que el tiempo ya se está acabando para buscar del Señor. Y si el hombre también realmente ve su necesidad a través de todo esto, que pueda recibir a Jesús, que esa sea nuestra oración, hermano, en este tiempo. No debemos entrar en temor, porque el Señor está con nosotros. Tenemos su palabra, tenemos el Espíritu Santo, y dice la palabra, ningún mal acontecerá al justo. Pase lo que pase, tomamos y recibimos del amor y de la mano de nuestro Señor. Pase lo que pase, porque el Señor está con nosotros. Y todo lo que suceda va a ser conforme a su propósito eterno. Nada más. El hombre, ni ninguna enfermedad, ni Satanás va a poder hacer más de lo que el Señor haya preparado en este tiempo. Y esa es nuestra confianza, hermano. Así que, hermano, le invitamos a seguir. Estamos haciendo emisiones especiales para este tiempo que estamos en esta cuarentena. Y les invitamos a seguir escuchando la palabra, los estudios. Si tienen alguna pregunta, estamos también a su disposición. Estamos en Loma de Zamora. Cuando pase todo esto, nos pueden venir a visitar. También tenemos una escuela bíblica en Jahuel, donde pastorea nuestro hermano Guillermo Piscini. Y bueno, vamos a orar, hermano. Vamos a orar por toda esta situación. Y sin duda el Señor está cumpliendo su propósito. De eso no tenemos ninguna duda. Bueno, será hasta mañana a las 3 de la tarde nuevamente con esta audición. Que el Señor les bendiga ricamente. En la gracia aprendí que el divino Redentor crecerá en mi interior si descanso. Cristo, solo a Cristo, yo adoraré. A Cristo, solo a Cristo, yo exaltaré. Porque Él me ha dado vida eterna, porque Él me ha dado el poder
porque Él me ha dado la victoria. Él es mi Rey. A Cristo he proclamado Rey. A Cristo, solo a Cristo yo adoraré. A Cristo, solo a Cristo yo exaltaré. Porque Él me ha dado vida eterna. Porque Él me ha dado el poder. Porque Él me ha dado la victoria. Él es mi Rey. A Cristo he proclamado Rey. Es la hora 22, 3 minutos. Porque Él me ha dado la victoria. Porque Él me ha dado el poder. Porque Él me ha dado